Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: no tengas en poco la palabra de Dios. No tengas en poco la palabra de Dios. Ese fue el mensaje de Dios para David. Después de David acostarse con Betsabé, una mujer ya casada, y después que se llegó a ella y ella quedó embarazada, él mandó a matar a su esposo Urías. Y por este gran mal que este hombre cometió, Dios envía al profeta Natán a darle este mensaje. Pero las palabras, hermanos, que me han chocado, las palabras que a mí me han hablado de una manera profunda. Y hace tiempo, hermano, que había leído este texto y cada vez que lo leía, estas palabras brincaban y entraban en mi corazón. Y finalmente pude preparar un mensaje hacia esa dirección. Y las palabras, hermanos, que debemos de prestarle atención en esta mañana fueron las palabras de Dios para David por medio del profeta Natán. Y le dijo en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano, lo peor que un hombre o una mujer puede hacer es tomar en poco la palabra de Dios. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que los momentos más difíciles de nuestras vidas, los momentos más dolorosos de nuestras vidas, esos momentos, hermanos, que nos han causado gran angustia, esos momentos que nos han quitado el sueño y aún el apetito, esos momentos que hemos pasado noches de desvelo, esos momentos, hermanos, que quizás quisiéramos desaparecernos del planeta Tierra, todos han venido a nuestra vida porque en algún momento dado tuvimos en poco la palabra de Dios. Hermanos, y esto no es menos cierto en la vida de este gran hombre de Dios. Por el rey David tener en poco la palabra de Dios, le vinieron los momentos de más grande angustia a su vida. Hermano, quizás se le puede olvidar todo el mensaje, pero que se me le grabe esto: el momento que usted decide tomar en poco la palabra de Dios, prepárese, porque vendrán consecuencias agrias y lamentosas a nuestra vida. Hermano, el momento más agrio, más doloroso en la vida del rey David en toda su historia provino por este momento cuando él tomó en poco la palabra de Dios. Hermano, por él tomar en poco la palabra de Dios, vemos, hermano, las cosas que se desencadenan en su vida a consecuencia de tomar en poco la palabra de Dios. Primeramente, por esta acción, vemos como su propio hijo Amnón viola a su propia media hermana Tamar. Ambos eran hijos de David. Pero vemos, hermanos, que después de esto, Absalón, otro hijo del rey David, se levanta y mata a su propio hermano por violar a su hermana. Pero después de ahí, hermano, Absalón se levanta, traiciona a su propio padre, lo corre del palacio porque quiere tomar su posición. David tiene que irse y correrle a su propio hijo porque lo quería matar. De ahí también, hermano, es que más en adelante Absalón, su hijo, es asesinado por los propios hombres de David, y David llora amargamente. Todo esto vino en consecuencia por este hombre tener la palabra de Dios en poco. Hermano, los momentos que a usted le van a quitar el sueño, los momentos, hermano, de angustia que vendrán a su vida, siempre vendrán cuando usted tiene en poco la palabra de Dios. Y vemos, hermano, como David escribe el Salmo 51. El Salmo 51 era el sentimiento y el sentir de David después que él tuvo en poco la palabra de Dios y peca con Betsabé. El Salmo 51 describe cómo él se sentía y en la condición espiritual que él estaba por tener en poco la palabra de Dios. El Salmo 51, como todos sabemos, es el salmo que él escribe por arrepentimiento del pecado que había cometido en la historia que hemos leído.
Y miren el sentir de este hombre. Miren cómo este hombre se sentía, porque él tomó la palabra de Dios en poco. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Este hombre se sentía sucio, porque el día que él tomó la palabra de Dios en poco, pecó y se sentía sucio. Por eso él dice: lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría. Este hombre había perdido la alegría, este hombre había perdido el gozo. Bueno, desde el momento que usted tiene la palabra de Dios en poco, a usted se le va a ir la alegría, porque el pecado lo único que trae a la vida del hombre es angustia, dolor y lamento. Y dice más en adelante: y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando este hombre tomó la palabra de Dios en poco, él se sentía, hermano, que sus huesos dentro de su ser se estaban consumiendo. Y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice: no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este hombre sintió como Dios se había apartado de él. Hermano, y no hay sentimiento peor que un hombre pueda sentir en su vida, sino sentir que Dios se ha apartado de él. Pero precisamente esto es lo que sucede en la vida de un hombre o de una mujer cuando tienen en poco la palabra del Señor. Hermano, los momentos que marcaron el 2024 para mal en cada una de nuestra vida, posiblemente fueron aquellos momentos que tuvimos la palabra de Dios en poco. Yo quiero que usted se siente y medite un poquito. Aquellos momentos agrios que le quitaron la paz, que le causaron dolor a su vida, vinieron a su vida posiblemente porque usted tuvo la palabra de Dios en poco. Y si yo le preguntara a usted, si yo le hiciera una pregunta a ustedes, mis hermanos: ¿por qué vino el juicio de Dios a David? ¿Por qué Dios le habló tan rectamente a este hombre? ¿Y por qué el juicio de Dios vino a la vida de David en este contexto bíblico? Si yo le hiciera esa pregunta, posiblemente ustedes dijeran: bueno, pastor, porque se acostó con Betsabé y mandó a matar a su esposo. Esa no fue la razón. La razón por la cual el juicio de Dios vino contra este hombre, la razón por la cual Dios dictó esta sentencia tan extrema a la vida de David, no fue porque él se acostó con Betsabé y mandó a matar a su esposo. La razón por la cual el juicio de Dios vino a la vida de este hombre fue porque él tuvo en poco la palabra de Dios. Y vemos, hermano, lo que Dios le dijo a este hombre: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Este hombre trajo el mal a su casa. La espada de Dios se levantó contra este hombre. A este hombre le fue mal en la vida, y el pecado que trajo juicio a su vida fue que él tuvo en poco la palabra de Dios. No fue que se acostó con Betsabé. No fue, hermano, que mandó a matar a Urías. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y después dice: ¿de qué manera fue que él tuvo en poco la palabra de Dios?
mandando a matar a Urías y acostándose con Betsabé. El pecado que este hombre cometió ese día, que trajo juicio a su vida por el resto de su vida, fue que él tuvo en poco la palabra de Dios. Ahora quizás usted se pregunta, pastor, ¿qué significa tener en poco la palabra de Dios? Tener en poco, hermano, significa desestimar o no valorar lo suficiente a una persona o a una cosa. Otra traducción, en vez de decir tener en poco, usa la palabra despreciar la palabra de Dios. Y despreciar la palabra de Dios significa tratarla con desprecio, considerarla sin importancia o algo que debe tomarse a la ligera. También se puede significar rechazar la palabra de Dios. Hermano, tener en poco la palabra de Dios es usted decir, no tiene valor, no tiene importancia. Dios, lo que tú dijiste a mí no me importa. Es despreciar, es considerar sin importancia la palabra de Dios. Y quiero decirle, mis queridos hermanos, que cuando usted pone sus planes, cuando usted pone sus deseos, sus gustos, sus prioridades por encima de la palabra de Dios, usted está haciendo lo mismo que hizo el rey David, teniendo en poco la palabra de Dios. Cuando usted pone por encima de la palabra de Dios lo que a usted le enseñaron cuando usted era un pequeño, cuando era un niño, cuando usted pone por encima de la palabra de Dios la tradición, la religiosidad, cuando usted pone por encima de la palabra de Dios lo que a ti te enseñaron y te inculcaron cuando era niño, pero la palabra dice lo contrario, tú estás teniendo en poco la palabra de Dios. Tú estás diciendo, Dios, lo que me enseñó mi familia o lo que yo aprendí es más importante de lo que dice tu palabra. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Cuando usted quiere hacer algo y usted sabe que está mal, pero aún así usted lo hace, usted está teniendo en poco la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, se le presenta una situación en la cual el diablo le pone el pecado en una bandeja de plata y usted toma esa oferta, usted ha tenido en poco la palabra de Dios. Cuando usted decide, hermano, agradar a una persona por encima de la palabra de Dios, usted ha puesto en poco la palabra de Dios, la ha despreciado para agradar a esa persona. Cuando usted se pone usted mismo por encima de lo que la palabra de Dios dice, usted ha tenido la palabra de Dios en poco. Esto es lo que yo quiero hacer. Dios, lo que tú me dices en la palabra no me importa mucho, me importa más lo que yo quiero hacer, lo que a mí me trae gusto o placer. Eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es tener en poco la palabra de Dios. Cuando yo pongo por encima de la palabra de Dios mis planes, mis propósitos, mis sueños, eso es tener en poco la palabra de Dios. Cuando usted es tentado a pecar y cede al pecado, usted ha tenido en poco la palabra de Dios. Hermano, yo me acuerdo una vez que una de mis tías fue a visitarme a la prisión federal de los Estados Unidos. Me acuerdo que estaba sentado en el salón de visita en Ohio y me siento con ella y le estoy hablando a ella de la palabra. Mi tía es una persona bien religiosa. Brian la conoce. Incluso le titulan la monja. Y me siento con ella y ella me está cuestionando que por qué yo me convertí al cristianismo. Yo le digo, tía, pero mira, la palabra dice esto, y le busco la Biblia porque se permitía la Biblia en el salón de visita y la llevo a través de toda la Biblia. Tía, pero mire, la Biblia dice esto, que es contrario a lo que usted cree o lo que le enseñaron. La misma palabra lo dice. Y ella se encontró tan acorralada por lo que la palabra decía, que me dijo, no es lo que la palabra dice, es la experiencia propia que yo he vivido. Wow. ¿Cómo tú pones tu experiencia propia que tú has vivido por encima de la palabra sublime y poderosa de Dios? Hermano, por encima de sus experiencias vividas,
por encima de su crianza. Usted no puede poner en poco la palabra de Dios. Hermanos, por encima de sus sueños, escúcheme bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Por encima de sus sueños está la palabra de Dios. No tenga en poco la palabra de Dios por un sueño que usted haya tenido. Y le estoy hablando no de los sueños que usted tiene como propósito que cumplir, sino los sueños que usted se hace de noche. Hermano, hoy en día estos sueños que los hermanos están teniendo de noche le ha causado mucho mal y ha destruido la vida de muchos cristianos, porque por un sueño que se hicieron tuvieron en poco la palabra de Dios. Muchas personas dentro de las iglesias, hermanos, que se hicieron un sueño, y por ese sueño que se hicieron tomaron decisiones, hicieron ciertas cosas que contradecían la palabra de Dios, y por un sueño pusieron por debajo la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23 versículos 28 y 29. Miren la comparación que hace Dios entre un sueño y la palabra de Dios. Usted no sabe cuántas doctrinas, cuántas diferentes creencias y religiones hay en el mundo, porque un loco tuvo un sueño y de ese sueño comenzó una secta o una religión. Usted no sabe cuántas personas yo he conocido, hermanos, que tienen un sueño y toman decisiones y se mueven en base a un sueño que tuvieron. Miren lo que dice Dios concerniente a los sueños y a su palabra. Jeremías 23 versículo 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dios considera un sueño que usted se haya hecho como la paja, pero considera la palabra de Dios como trigo. O sea, cuando usted, hermano, tiene un sueño, nunca ponga ese sueño por encima de la palabra de Dios. La palabra dice, hermano, que un sueño es como una paja, pero la palabra es como el trigo. Nuestra vida debe ser guiada y dirigida por la palabra de Dios, no por un sueño. Pastor, mire, yo me soñé esto, me soñé aquello. Hermano, y yo no digo que Dios no puede hablarte por medio de un sueño, sí. Pero no tome decisiones ni viva su vida en base a un sueño que usted se hizo. Porque déjeme decirle algo: hay sueños que provienen de Dios, hay sueños que provienen del mismo diablo, y hay sueños que provienen de su propio interior, de lo que usted ha pensado, ha hablado o ha hecho durante el día. No todos los sueños vienen de Dios. Y cuando usted tiene un sueño, usted tiene que comparar ese sueño con lo que dice la palabra de Dios. Y si contradice la palabra de Dios, ese sueño no vino de parte de Dios. De ahí, hermano, es que tenemos muchos hermanos destruidos y estancados, porque viven su vida de sueños en sueños, y son los que más se sueñan. Hermano, no tome en poco la palabra de Dios por un sueño que usted se haya hecho. Hermanos, pero también hay personas que tienen en poco la palabra de Dios por estos falsos profetas que se han levantado en el mundo. Hay personas que viven detrás de una profecía y no detrás de una palabra de Dios. Hombres y mujeres dentro de las iglesias, hermanos, que el deseo y el anhelo de ellos es que venga un Juan de los Palotes y le comience a profetizar, sin saber qué pata puso ese huevo y de dónde viene ese hombre. Hay personas, hermanos, que solamente se mueven por una palabra. Y creo que son hombres y mujeres dentro de la iglesia que son cristianos, pero aún tienen un espíritu de adivinación que quiere que le estén adivinando cosas. Personas, hermanos, que viven su vida detrás de una profecía y toman decisiones por la profecía que le dijo un, entre comillas, profeta. Hay muchos hermanos que son tan débiles de la mente que solamente tiene que venir un hombre con un micrófono y decirle: así dijo Jehová, y esa persona lo toma como que verdaderamente Dios le dijo eso. Pero miren lo que dice la palabra en 2 de Pedro, versículo 1,
capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. O sea que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Yo no puedo tomar decisiones o moverme por la profecía que me dijo otro hombre, igual como yo, que es pecador, que es débil y que está sujeto a confundirse y a cometer errores como yo. Dice que la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Usted quiere una profecía, lea la palabra de Dios. Usted quiere que Dios le hable, lea la palabra de Dios. No vaya detrás de un hombre a que le esté profetizando y diciéndole cosas. De ahí, hermano, que hay muchas personas hoy en día estancadas, destruidas, porque vino una persona y le profetizó algo y tomó decisiones en base a esa profecía, y su vida es un desastre porque no la coló, no la pasó por la palabra de Dios. Aceptó la profecía y tuvo en poco lo que la palabra de Dios dijo. Y con eso yo no digo, hermano, que Dios puede hablarnos a través de un profeta. Yo creo que aún hay profetas y Dios habla, pero no todo hombre que dice así dice Jehová, verdaderamente Dios habló. Hermanos, el perfecto ejemplo de que el éxito del hombre está en no tener la palabra de Dios en poco, de que no seremos derrotados ni vencidos por Satanás, sino que seremos victoriosos sobre él. Cuando no tenemos la palabra de Dios en poco, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás mismo en Mateo capítulo 4, Jesucristo en ningún momento tuvo en poco la palabra de Dios, y por esto Jesús, hermano, fue victorioso y venció a Satanás. Mateo capítulo 4. Miren cómo Jesús nunca tuvo en poco la palabra de Dios, sino que la puso por encima de cualquier oferta que el diablo le hizo ese día. Y sabemos, hermano, en Mateo capítulo 4, del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no tuvo en poco la palabra de Dios, aun cuando tenía hambre. Por encima de sus necesidades físicas y sus deseos, él puso por encima de la oferta del diablo la palabra de Dios. No la tuvo en poco. O sea, hermano, por encima de tus necesidades físicas, por encima de tus momentos de dificultad físico, nunca tengas en poco la palabra de Dios. El 5, 6 y 7 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no tuvo en poco la palabra de Dios cuando pudo demostrar su autoridad por encima del poder y de la autoridad. Usted no puede tener la palabra de Dios en poco. El diablo le dijo: si es verdad que tú eres el hijo de Dios, tírate de este pináculo y los ángeles van a venir y te van a sostener. Jesucristo tenía la autoridad para hacerlo, pero por encima de la autoridad, él no tuvo en poco la palabra de Dios. Hermano, en la 8 y el 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Jesús no tuvo en poco la palabra de Dios ante las riquezas y el dinero que el diablo le estaba ofreciendo. Hermano, tener en poco la palabra de Dios
es usted saber lo que la palabra de Dios dice y hacer lo contrario. Escúcheme lo que le digo. Tener en poco la palabra de Dios es usted saber lo que la palabra de Dios dice y usted deliberadamente hacer lo contrario. Usted le está diciendo a Dios en cierta manera: lo que tú dices no tiene tanta importancia. Lo que yo quiero hacer es más importante de lo que tú me dices. Tener en poco la palabra de Dios es usted no indagar antes de usted tomar una decisión para ver lo que Dios dice sobre ese asunto. Cuando usted tiene que tomar decisiones, ¿a dónde usted va a buscar dirección? Y cuando usted toma decisiones sin buscar la dirección en la palabra de Dios, usted ha tenido la palabra de Dios en poco. En cierta manera usted está diciendo: Señor, lo que tú me dices no es de suma importancia, yo voy a hacer lo que yo quiero. Tener en poco la palabra de Dios es usted hacer lo que usted piensa que está bien y no lo que Dios dice que está bien en su palabra. Tener en poco la palabra de Dios es usted saber lo bueno que usted ha de hacer y no hacerlo. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, ¿qué es lo opuesto de tener la palabra de Dios en poco? ¿Cómo debemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿En qué posición debemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas? Lo opuesto de tener en poco es tener en cuenta. La palabra de Dios, hermano, en la vida de un verdadero creyente debe ser la máxima autoridad. Y noten la palabra que yo usé: de un verdadero creyente. La máxima autoridad en la vida de un verdadero creyente debe ser la palabra de Dios. Antes de yo tomar una decisión, yo debo de tener la palabra de Dios en cuenta. ¿Qué me dice Dios hacia esto? Antes de yo ir a un lugar, yo debo de preguntarme: ¿qué dice Dios concerniente a esto? Lo que yo estoy haciendo, el estilo de vida que yo estoy viviendo, debo de tener la palabra de Dios en cuenta. Hermanos, la palabra de Dios debe ser lo más alto y lo más sublime y lo más importante en cada una de nuestras vidas. Todo lo que usted hace, todas sus decisiones, su estilo de vida, lo que usted no hace, su manera de hablar, su manera de tratar a los demás, la manera en la cual usted trata a su pareja, a su esposa, esposa de la manera que usted trata a su esposo, la manera de usted criar a sus hijos. Todo esto debe ser usted teniendo en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo más alto y excelente que debe opacar cualquier otra voz en nuestras vidas, especialmente mi voz interior. Cuando yo mismo me hablo, la palabra de Dios debe opacar lo que Javier dice, lo que Javier piensa, o lo que Javier cree, o lo que Javier desea hacer. Eso debe ser la palabra de Dios, hermano. Debe opacar la voz de mi esposa, debe opacar la voz de mis hijos, debe opacar la voz de mis familiares, porque la palabra de Dios, hermano, es la máxima autoridad en la vida de un creyente. Por encima de lo que el mundo haga, por encima de lo que aparentemente me conviene, está la palabra de Dios. Por encima de las ofertas del diablo está la palabra de Dios. Por encima, hermano, del consejo de su padre y de su madre está la palabra de Dios. Por encima de lo que su compañero o compañera a usted le diga, está la palabra de Dios. Yo sé que Mari no quería escuchar esto, pero Daniel, por encima de lo que dice Mari, debe estar la palabra de Dios. Mari, por encima de lo que dice Daniel, debe estar la palabra de Dios.
Hay veces, hermano, que nosotros, para que nuestra esposa o esposo no se sienta mal, hermano, contradecimos la palabra de Dios. Pero yo tengo un decir: que se explote el diablo y todo su demonio, no podemos ir contra la palabra de Dios. Por encima de lo que el mundo diga o la sociedad esté haciendo, por encima de lo que esté de moda, debe de estar la palabra de Dios. De ahí fue, hermano, que los apóstoles en Hechos capítulo 5 le respondieron a los fariseos que le querían impedir que ellos predicaran la palabra de Dios de tal manera. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Grábese eso en su cabeza. Es necesario obedecer a Dios, o sea, no tener en poco la palabra de Dios por encima de lo que cualquier persona a mí me diga. Hermano, la máxima autoridad en la iglesia no es el pastor, es Cristo. Por encima de lo que el pastor diga está la palabra de Dios. Hermano, si yo algún día, que Dios me libre, desde este púlpito le digo algo contrario a la palabra de Dios, no me haga caso. No se lleve de mí. Desde el momento, hermano, que yo vaya contrario a lo que la palabra de Dios diga, no me haga caso. Porque por encima de Javier está nuestro Señor y su palabra. Y quiero decirle algo, mis hermanos, y quiero hacer un pequeño recuento de algunos textos bíblicos de esta historia para ya ir concluyendo. El versículo 9, cuando Dios le dijo por medio del profeta Natán a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y miren lo que dice después de esto: haciendo lo malo delante de sus ojos. O sea, que cuando tú tienes en poco la palabra de Dios, Dios te está viendo. Dios le dijo: cuando tú tuviste en poco mi palabra, yo te vi. Una de las cosas que a mí me ha ayudado, hermano, caminar con Dios, y una de las cosas que a mí más me ha ayudado mantenerme en el camino del Señor y tratando día tras día de agradar a Dios, aunque es una lucha y una batalla, es que yo he sabido y he entendido de que Dios está en todo lugar, en todo momento y en toda ocasión. Hermano, cuando usted entiende de que Dios es omnipresente, o sea, omnipresente significa que Dios está en todo lugar, en todo momento. Lo que a mí me ha ayudado, hermano, no cometer errores. Lo que a mí me ha ayudado, hermano, a mantenerme en los caminos del Señor, es cuando me viene un pensamiento, una oferta a pecar, yo saber que Dios me está viendo y que si lo hago delante de sus ojos, lo voy a hacer. Pero hay muchos cristianos que creen que cuando ellos pecan, Dios se tapa los ojos. Hay muchos cristianos que creen, hermano, que cuando ellos van a pecar, Dios se voltea y se tapa los ojos porque ellos van a pecar. Pero no, hermano, cuando tú entiendes de que tú vas a tener en poco la palabra de Dios, de que tú la vas a desobedecer, que Dios te está viendo, eso debe de infundirte temor y debe de paralizarte. Ese mismo hombre que tuvo en poco la palabra de Dios, aparentemente aprendió esto cuando el profeta Natán le dijo que hiciste lo malo delante de los ojos de Dios. Porque ese mismo David, después que él cometió este agravio ante Dios y él entendió que Dios lo vio, él mismo fue que escribió el Salmo 139, describiendo la omnipresencia de Dios. Miren lo que dice este hombre después que Dios lo amonesta de esta manera. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oye eso. Tú sentado ahí, Dios conoce qué tú estás pensando.
De ahí, hermano, que cuando le viene un mal pensamiento, sáquelo de su mente, porque Dios sabe lo que tú estás pensando. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, él está diciendo: yo no entiendo cómo tú estás en todo lugar y en todo momento, y cómo tú lo sabes todo, porque la mente humana no puede percibir tan profundidad. Alto es, no lo puedo comprender. Y dice el 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ese hombre que tuvo un poco la palabra de Dios, y Dios dijo que él lo vio, fue que escribió estas grandes verdades. Hermanos, cuando usted vaya a tener un poco la palabra de Dios y hacer lo opuesto, despreciar la palabra de Dios, esté seguro que usted sabe que Dios te está viendo. El tener un poco la palabra de Dios, hermano, es menospreciar a Dios. Oiga esto: el tener en poco la palabra de Dios es una forma de usted menospreciar a Dios. ¿Quién aquí ha sido menospreciado en algún momento de su vida? Yo creo que cada uno, en algún momento, de una manera u otra, hemos sido menospreciados por alguien. ¿Se sintió usted mal cuando usted fue menospreciado? Sí. Y miren lo que le dice Dios a David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. O sea, Dios le está diciendo: desde el momento que tú tuviste en poco mi palabra, tú me menospreciaste. ¿Cuál es el significado de la palabra menospreciar? Es tener a alguien en menos de lo que se merece. Cuando usted tiene en poco la palabra de Dios, cuando usted hace lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, usted está menospreciando a Dios. Y nada bueno puede venir cuando el hombre menosprecia a Dios. Hermanos, los próximos versículos dicen de esa misma historia. Y debemos saber que porque cuando tenemos en poco la palabra de Dios, cuando usted tiene en poco la palabra de Dios, Dios saca el pecado a la luz. Entonces se pregunta: ¿por qué cuando una persona tiene en poco la palabra de Dios hace lo contrario a lo que la palabra dice? ¿Por qué Dios saca a la luz el pecado que esa persona cometió? Y nosotros vemos, hermanos, que cuando David pecó con Betsabé en el capítulo 11, cuando se acostó con ella, mandó a matar a Urías. Del capítulo 11 al capítulo 12 pasa un año completo. O sea, pasó todo un año desde que el día que este hombre tuvo en poco la palabra de Dios. Pero Dios, hermano, le envió al profeta Natán para que expusiera el pecado de este hombre. Dice el versículo 11, 12 y 13: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Desde el día que David tuvo en poco la palabra de Dios, habían pasado ya un año.
Pero David no había reconocido el pecado que él había cometido. Todo un año y este hombre no se había arrepentido. ¿Y por qué Dios sacó el pecado a la luz? ¿Por qué Dios dice la palabra que lo que él hizo en secreto, Dios lo pondrá a pleno sol? ¿Por qué? Para que él se arrepintiera de sus pecados y alcanzara la misericordia de Dios. Hermano, escúcheme esto. Cuando usted decide pecar, o cuando usted está en pecado y Dios saca a la luz el pecado que hay en su vida, cuando Dios manifiesta el pecado que hay en su vida, no es para que usted se sienta mal, no es para que usted sea avergonzado por los hombres, es para que usted se arrepienta y se aparte de ese pecado y alcance la misericordia de Dios. Si usted algún día, hermano, siente que un mensaje a usted le ha hablado, dele gracia y gloria a Dios, que es Dios tratando contigo para que tú te arrepientas, reconozca tu estado y te aparte de eso y alcance la misericordia de Dios. Personas que se sienten mal cuando Dios saca a la luz su pecado, pero la razón por la cual Dios hace esto es para que el hombre se avergüence del pecado, reconozca el pecado y se aparte de él y se ponga a cuenta con el Señor. Porque miren lo que el profeta Natán le dijo a David. Entonces dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lo que le esperaba a David en su vida era la muerte por este pecado. Lo que a David le esperaba era que muriera, porque conforme a la ley él merecía la muerte. Pero por cuanto este hombre fue confrontado por el profeta Natán, él pudo reconocer su pecado, pudo confesarlo y alcanzó la misericordia de Dios. De ahí, hermano, es que cuando usted tiene en poco la palabra de Dios, usted peca y Dios saca a la superficie, a la luz, el pecado en su vida, es para que usted se arrepienta y usted pueda alcanzar la misericordia del Señor. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dese cuenta, hermano, que David tenía todo un año y él pensaba que todo estaba bien. Tenía todo un año de que él se había acostado con esa mujer, de que había mandado a matar a su esposo, y él pensó que todo estaba bien. Pero debemos saber que lo que sembramos hoy vamos a cosechar mañana. Hermano, usted podrá sembrar 20 años atrás y pasar 20 años y usted pensar que todo está bien, pero la cosecha viene seguro. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Hermanos, y David pensó que todo estaba bien, pero Dios, hermano, trae esta palabra que lo confrontan a él, para que él se arrepintiera de su pecado y para que él pueda convertirse y volver a Dios, y para que pudiera salvar su vida. Una de las consecuencias de tener en poco la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de tener en poco la palabra de Dios? Hay consecuencias serias cuando tenemos en poco la palabra de Dios. El versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabía usted que el hijo de David que tuvo con Betsabé murió a los 7 días? No porque él se acostó con Betsabé y mandó a matar a Urías. Este texto nos dice la razón por la cual ese hijo murió.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño no murió porque se acostó con Betsabé. El niño no murió porque él mandó a matar a Urías. El niño murió porque cuando él tuvo en poco la palabra de Dios, los enemigos del pueblo de Dios blasfemaron contra Dios, porque este hombre de Dios dio un mal ejemplo de ser un hombre de Dios. Oigan esto. Oigan lo triste y lo peligroso que es cuando tú, como un hombre y una mujer de Dios, le da un mal testimonio o un mal nombre al cristianismo y a ser un hombre de Dios. Cuando usted peca contra Dios, cuando usted tiene un poco la palabra de Dios, la gente de afuera comienzan a decir: pero mira a fulanito de que era cristiano. Y comienzan a decir: pero si los cristianos son así, ¿para qué yo me voy a convertir? De ahí, hermanos, que personas comienzan a decir: la iglesia cristiana está llena de hipócritas. De ahí es que cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, le damos la oportunidad a los no creyentes que blasfemen el nombre de Dios y que tengan en poco el cristianismo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, porque ese niño murió porque él hizo que los enemigos de Dios blasfemaran contra Dios. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo tenemos en poco la palabra de Dios. Le damos la oportunidad a los demás que hablen mal del cristianismo. Y ese niño murió por eso. Hermanos, Dios le acuerda a David que él no tenía necesidad de haber tenido en poco la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos necesidad de tomar la palabra de Dios en poco. Dios le dice en el versículo 7 y 8, Dios le acuerda y le hace un recuento de cómo Dios lo ha bendecido y cómo Dios le ha suplido todo, y todo lo que él ha necesitado Dios se lo ha dado. Por ende, no tenía la razón por la cual tener en poco la palabra de Dios. Dios le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le está diciendo: tú no tenías necesidad de tener mi palabra en poco. Yo te puse como rey. Yo te di todas las mujeres de tu señor. Yo te di el reino. Tú tenías poder, tú tenías autoridad. Yo te libré de la mano de Saúl cuando él te quería matar. O sea, Dios le está diciendo, le hizo un recuento de todos los favores de Dios a su vida. Hermano, cuando a usted se le presente la oportunidad de tener la palabra de Dios en poco, siéntese y medite lo bueno que Dios ha sido contigo y todo lo que Dios te ha dado. Dios le acordó a David todo lo que él le había dado y lo bueno que él había sido con él, y de que él no tenía necesidad de tener en poco su palabra. Y déjeme decirle algo, hermano. Dios le dice una palabra que debemos de meditar en ella. Dios le dijo: y si esto hubiese sido poco, yo te habría añadido mucho más. ¿Qué quiere decir eso? Que los planes de Dios en la vida de David era de bendecirlo aún más de lo que él estaba. Pero por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios, eso estancó la bendición que Dios tenía para él. Porque Dios dijo: yo te habría añadido mucho más, diciendo: ya no lo voy a hacer. Hermano, desde el momento que usted tiene en poco la palabra de Dios, habrán bendiciones que Dios quiere traer a tu vida que se van a estancar. Ahora, concluyo con este punto. ¿Qué hizo David en su vida? Que él le abrió el terreno o estuvo vulnerable para tener en poco la palabra de Dios. En la vida de David hubo un descuido espiritual. Y cuando un hombre y una mujer tienen un descuido espiritual,
están preparando el terreno para tener en poco la palabra de Dios. El Salmo 63 y el Salmo 5, David habla de cómo él se levantaba por la mañana a orar. Miren lo que dice el Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y el Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirá mi voz. O sea que David tenía la costumbre de levantarse de mañana a orar. David tenía la costumbre, hermano, de buscar el rostro de Dios en oración temprano por la mañana. Pero el día que él pecó y tuvo en poco la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 11, que ese día él se levantó de tarde. El día que él pecó, según Samuel capítulo 11, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. David, el día que se acostó con Betsabé, que fue el día que él menospreció y tuvo un poco la palabra de Dios, ese día, hermano, él tuvo un descuido espiritual. Este hombre que se levantaba de madrugada a orar, ese día se levantó de tarde. Ese hombre ese día no oró, no buscó la presencia del Señor. Hermano, y no hay nada en nuestra vida que le abra un boquete, un espacio para Satanás entrar y nosotros tener en poco la palabra de Dios, de que cuando nosotros nos descuidamos de la oración y de nosotros buscar el rostro de Dios, habrán consecuencias lamentables, tristes, desastrosas en nuestra vida cuando tenemos en poco la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nosotros debemos de temer cuando escuchamos la santa palabra de Dios. No un temor, hermano, de pánico, sino un temor reverendo. Reverencia y respeto mayor a la palabra de Dios. ¿Qué contiene la palabra de Dios? ¿Qué contiene este libro? La Biblia contiene la mente de Dios, el estado miserable del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias son verdades y sus decisiones son inmutables. El leer la palabra de Dios te hace sabio, creerla te hace estar seguro y practicarla te hace santo. La Biblia contiene luz para dirigirte, comida para sustentarte y consuelo para alegrarte. La palabra de Dios es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Cristo es su gran tema. Está diseñada para nuestro bien y la gloria de Dios es su fin. La palabra de Dios debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar nuestros pasos. Debemos leerla despacio y con frecuencia y en oración. La palabra de Dios es un tesoro, un paraíso de gloria y un río de placer.
La palabra de Dios implica la más alta responsabilidad. Recompensará el trabajo más grande y condenará a todos los que se burlan de ella y la tienen en poco. Hermanos, el error más grande que pueda cometer un hombre o una mujer es tener en poco la palabra de Dios. Todos los males que pueden venir a nuestra vida es cuando tomamos en poco la palabra de Dios. Hermano, David traspasó esos momentos porque tuvo en poco la palabra de Dios. El juicio de Dios vino a su vida porque tuvo en poco la palabra de Dios. De ahí, hermano, es que el año 2025, el éxito de este año depende de que usted tenga en cuenta la palabra de Dios, que es lo opuesto de tenerla en poco. Antes de usted tomar una decisión, antes de usted hacer algo, antes de usted ir a un lugar, antes de usted decir algo, antes de usted hablarle a una persona, tenga en cuenta lo que Dios dice. Porque al tener en poco la palabra de Dios, es una forma de menospreciar a Dios. Y a ningún hombre que le muestre menosprecio a Dios le irá bien. Y hoy, en esta hermosa mañana, quiero hacer un llamado muy especial. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice en su palabra que el hombre debe hacer? Bueno, la palabra nos llama a creer en Jesucristo, a arrepentirnos de nuestro pecado y entregarle nuestra vida a Jesús. Hechos capítulo 3, 19 dice: arrepentíos y convertíos. O sea, el llamado de Dios por medio de su palabra para cada hombre es que se arrepienta de su mal camino, que le dé un cambio a su vida y que venga a los pies de Cristo. Y cuando un hombre o una mujer no han venido a los pies de Cristo, es una forma de tener en poco la palabra de Dios. Porque el llamado de Dios a través de toda la Biblia es que le entreguemos nuestra vida a Cristo. Y cuando usted se rehúsa a entregarle su vida a Cristo, usted está teniendo en poco la palabra de Dios y le está diciendo a Dios: yo sé lo que tú dijiste de tu Hijo Jesús, pero yo ahora mismo no quiero. Por eso es que en esta hora, si hay una persona que desde hoy en adelante quiera tener en cuenta la palabra de Dios, quiera vivir su vida conforme a la palabra de Dios, y no hay forma en la cual usted pueda hacer eso sin primero entregarle su vida a Jesucristo. Nadie puede obedecer la palabra de Dios sin primero venir a Jesús, que es el que nos da el poder, nos da la fuerza para vencer el pecado, que es lo opuesto de tener en poco la palabra de Dios. De ahí es que si en esta hora hay una persona en este lugar que diga: ya basta de yo tener en poco la palabra de Dios y no venir a los pies de Cristo, no entregarle mi vida al Señor, y hoy usted quiera tomar esa decisión, este es el momento para usted hacerlo. Hermano, todos los años que yo viví en los Estados Unidos fueron años de dolor y quebranto, porque tenía en poco la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se evite traspasar por eso mismo. Hay una persona aquí que quiera hoy entregarle su vida a Jesucristo y dejar de tener en poco la palabra de Dios, sino tenerla en cuenta. Si usted es una de esas personas, yo quiero que ahí donde usted esté sentado, y hoy usted quiere entregarle su vida a Jesús, hoy usted quiera comenzar a vivir su vida conforme a la palabra de Dios, haga conmigo esta oración. Por medio de esta oración usted estará recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted le estará diciendo al Señor: desde hoy en adelante voy a vivir con tu palabra
como lo más importante de mi vida. Y tu palabra será lo que me guiará por el resto de mi vida. Incline su rostro, y si usted siente entregarle su vida al Señor, lo puede hacer por medio de esta oración. Repita y diga conmigo en voz alta: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo. Pero Señor, hoy me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, yo confieso que usted murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Jesús, por hoy perdonarme y salvarme. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.